porque ven, empiezan a poner nombres extraños, ¿no? Hay veces. Algunos ponen el nombre del gato favorito. Bueno, les había avisado, supongo, la profesora Vicent, que primero teníamos el programa de radio, que es lo que ustedes, no sé si llegaron, ¿alguna de ustedes llegó para escucharlo o no? No, profe, yo estaba escuchando las reuniones anteriores, las grabaciones anteriores. Bueno, igual siempre, como coincide que termina nuestra emisión de El violento oficio de decir, que como ustedes saben, como recién cantaba Charlie, ¿cómo vas a ser feliz si no estás en nuestro tren? El tren que vamos haciendo cada jueves a la tarde por Antena Libre es una radio universitaria muy castigada desde hace muchos años, pero resistimos porque tenemos mucho que decir. Por eso, porque tenemos mucho que decir, las autoridades han decidido sistemáticamente ahogarla a la radio y a quienes trabajan ahí. No es mi caso porque yo soy un colaborador, pero me duele porque es toda gente querida que suda la camiseta, que se pone en la cosa. Pero bueno, eso ya hablaremos nuevamente cuando hablemos de psicoanálisis de las instituciones. Hoy el tema es, ¿qué les anticipó la profesora? Adelántenme, por favor. ¿Nadie fue tampoco a la comisión de trabajo práctico? Pasa, profesor, que... ¿Quién habla? Nadie. Yo, bueno, digamos, nadie sino el habitual. Le voy a decir así, el menos intimidado de la reunión. Sí, en el orden reciente. Imagínense, Eider, que va a haber gente que hoy no va a hablar nada. Ahí, por esa zona van a estar la mayor intimidación. Después hay una zona media y usted está después que yo. ¿Qué dice? Bien, ¿y le anticipó Eider alguna algo de la temática que íbamos a empezar? ¿Cuál va a ser el primer módulo, la primera unidad, el primer banco de prueba? Pero que supongo que todas saben algo, pero no lo van a decir aún. Pero el problema es que es imposible que yo les transmita más de 30 años de investigación en los tratos a la locura en la región si no sé qué saben ustedes. O sea, yo puedo citar cursos, libros, premios, distinciones, pero los locos los siguen tratando igual. O sea, que hay algo entre lo que yo sé y lo que sabe la mayoría que no está... ¿Me vieron el gesto? Yo sospecho que los que están sin cámara están viendo también, están en nuestro tren, aunque no quieran ser felices, como dice Charlie. ¿Qué saben de la locura, compañeras? Siempre me voy a referir en femenino. Los varones hacemos el esfuerzo, en el caso de las nuevas masculinidades, por pensarnos en femenino. Femenino, trans, donde quieran, pero empecemos por femenino. ¿Qué piensan, compañeras? ¿Qué saben de la locura, por favor? Así podemos empezar. ¿O qué les llama la atención?
Para mí, sin haber leído un solo texto todavía, siendo sincera, pero Es buenísimo que sea desde ese lugar que me hable. escuchando un poco la radio, quedé un poco sorprendida de un caso en particular que habla en un capítulo 22 de la radio, de un caso que hubo acá en la calle Rodi, Tucumán, en San Juan. Está acá a la vuelta de mi casa. Y cuando yo me mudé me contaron la historia, pero a media. Y cuando la escuché desde la radio quedé sorprendida porque explica cómo el chico estaba asustado y lo tengo más como un brote psicótico, la locura, una enfermedad de la que la persona en sí mismo lucha contra eso. Más que, y un brote también desde la sociedad para esa persona, porque el chico estaba encerrado. Bueno, lo que yo pienso personalmente, sin haber leído nada, capaz que esto cambie de parecer. Si logramos eso, habremos hecho algo. Rode, mire, la calle Rode está a la vuelta. Si va por la calle Rode, en el paredón que está frente de la peluquería, va a poder ver usted los impactos de bala de 9 milímetros. Sí, 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 vivo acá. Que es la 3 forma, casas. prepárense compañeras, porque es la forma en que trata la salud pública, las leyes públicas a la locura. Así que es posible que ustedes como futuros profesionales quizás estén en algún ámbito público y deban lidiar con que a los locos en nuestra región, en nuestro tiempo, los tratan con 9 milímetros administradas de golpe. Sí. Y con mayor o menor puntería mataron a Ángel. Lo mismo en la calle peluquería Rodé. sigue tal cual. A mí Con me menos contaron la armas, porque historia, él empezó. porque como me llamo como la calle, y la verdad que es sorprendente. No lo puedo creer. Bueno, acá va a poder leerla también. Alguien había levantado la mano, pero ahora la bajó. Sí, no, yo, profe. Nacho. No, hay un caso muy conocido hace poco, que es el de Chano, el de la banda esta tan biónica, que también había tenido un brote psicótico y resulta que la policía lo fue a contener, pero lo contuvieron con un tiro en el abdomen, una cosa así. Y a mí me parece que la locura es como, puede ser que socialmente se vea como un estigma o un prejuicio hacia las personas con algún tipo de enfermedad mental. Eso es lo que entiendo por locura, sin haber leído nada tampoco. No hace la diferencia, Nacho, que lea o que no lea, porque van a seguir. Por cada Chano que balean y sigue vivo, hay. ¿Usted de qué provincia es, Nacho? De acá, de Río Negro. Soy de ingeniero Jacobasi igual, pero estoy viviendo acá en Fiscal. Bueno, los casos de Bariloche van a estar muy cerca. Y bueno, en la línea es más silencioso como muere la gente que padece, como se le dice bien acá, por ley, sufrientes mentales. Por cada chano porteño que hieren, porque si yo vivo, entiendo, hay, pongámosle unos 15, 20 rionegrinas y rionegrinos que mueren en silencio y no son famosos. Vamos a estudiar una decena de ellos. Me parece bárbaro que esté atento ahí, porque es la ventana por donde se ve. Nosotros en el desierto, digo, nosotras estamos en el desierto. Y en el desierto la gente no sabe mucho del desierto porque está mirando ese desierto. Entonces, claro que nos enteramos de lo que pasa allá, pero a veces es un reflejo de lo que pasa acá, con la diferencia que acá aparece con más y desde hace 30 años. Y acá también de alguna forma se visibiliza. Dice, diga, no, está bien, no levanten la mano, mándense si total el silencio es ameno. También el hecho de que se invisibiliza, porque al ser personas que no son famosas,
la misma sociedad ya las vino invisibilizando de mil maneras porque no encontraron respuesta en los distintos dispositivos. O sea, no hay un abordaje, digamos, por parte de las distintas instituciones que los van segregando. Que está acá en la calle Robert, del peluquero. El único culpable era el peluquero, decía. La sociedad lo nota así. ¿Qué habrá hecho el peluquero para que lo balearan? ¿Qué habrá hecho, ¿Por qué la Rodé? policía valió al peluquero? ¿Qué supone usted que habrá hecho Porque en ese yo la verdad imaginario que nunca tiene en el barrio? supe. Usted está Pero excelentemente ubicada para el próximo trabajo escrito. Yo creo que si fuera amiga de Rod ya le estaría pidiendo que me invite. Porque, a ver, como pueden ir a ver, incluso a tocar, vuelvo a decir, las marcas de las 9 milímetros en el paredón enfrente de la peluquería. Están todavía los agujeros, aunque pintados. Sí. ¿Qué supone entonces que hizo ¿Qué dicen las representaciones que hizo? Porque las veces que pasaba por ahí me contaban la historia y me dijeron que el peluquero seguramente había estado metido en la droga, por eso que lo balearon, o estaba escapando de la policía por alguna cosa en particular. La verdad nunca supe la verdadera historia hasta que escuché esta parte de la historia que usted comenta en la radio, pero no sabía que era porque el chico tenía un prótesis, no sabía. La verdad es que Los que sabían un poco más eran los policías. Los policías, por voz de la hermana, sabían que estaba deprimido y que no quería salir de su peluquería. Claro. Lo interesante de lo que trae también es Rode. Rode es esto es un brote, ¿no? ¿Cómo se imagina un brote, Rode? Bueno, no sé, yo pensaba que hay diferentes cosas de brote. Yo trabajo con una persona en particular que sufre de Alzheimer. La persona tiene puntos, es que yo lo tomo así, sin haber estudiado el tema ni nada en particular. No le sirve de nada, no le sirve de excusa. Acá saber no sirve de nada porque igual en esta provincia siguen haciendo lo mismo, así que no se excuse. Sí, tal cual. Yo porque lo he vivido en persona. La persona tiene momentos bien, perfectamente lúcidos y otros momentos en los que está completamente perdido, pero no sabe ni lo que hace en sí, ve cosas donde no las hay, se perturba a sí mismo, su mirada es perdida. La persona que lo conoce de cerca se da cuenta cuando está perdido y cuando no. Y yo creo que en particular, escuché en los testimonios de los padres de Chano, decían lo que ellos vivían como padres con Chano, que fue reciente, que se escuchó mucho. ¿Quién más? Pero antes quería decirle, Rode, a esto del brote, uno puede pensar que el brote es una metáfora, podríamos decir, botánica, casi poética, en el sentido del brote de la primavera, y los capullos en flor, y la naturaleza que avanza, pasado el invierno, en potenciar los rasgos de la vida, el verde, los pimpollos, todas esas cosas, no el brote. Entonces el brote, yo siempre cuando escuchaba la palabra brote, antes de saber lo que sé, que vuelvo a decir, algunas cosas sí sirven, otras no parecen tener efecto. Siempre se me ocurrió como algo así primaveral, no me imaginaba a alguien. Pero esa es la visión romántica de la locura que yo tenía. Hace mucho de esto. La locura no es romántica porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Para el que está y para el que está alrededor. Pero lo que hay, gran parte del sufrimiento, y acá está la cuestión, está provocado en cómo se los trata. Y cómo se los destrata.
Porque vamos a compartir un secreto. Es curable. Tenemos todos los medios para remitir lo más doloroso de la psicosis, que es el diagnóstico, si así fuera. Lo que no tenemos es la capacidad vincular humana para hacerlo. Desde hace centurias. Y lo paradójico de nuestra época es que tenemos todos los medios, me refiero a todos los medios, por ejemplo, económicos, no es que sea un chano para comprarse una medicación que es la que sea la que corresponde. Existen leyes de salud pública, de hecho Río Negro es desde hace décadas aplaudida por su ley de desmanicomialización, palabra que se inventó acá, en nuestra región, por alguien que se fue y dejó el tendal, pero venía de Buenos Aires. Otra vez, donde estaba Chano. Nos hace mal que nos traten como desierto, y acá la locura se trata peor que en otros lados. Lo paradójico es que se trata peor diciendo que se la trata mejor, y en el medio estamos los cientistas sociales, además de los psicólogos, las trabajadoras sociales. De hecho, es una trabajadora social, la coordinadora de la zona de salud mental en donde estamos. Desde Allen hasta aquí. Bueno, ¿qué más? Les escucho. Yo, profe, desde lo personal, sé muy poco. ¿Quién habla? Paulina. No la veo. A ver. Hola, ahí me ve. A ver ahí. ¿A dónde estamos? Ahí. Creo que sí. Bueno, yo desde lo personal sé muy poco y creo que de eso también habla, de que se hable poco. Y con respecto a esto de Chano, bueno, yo también lo vi porque se habló por todos lados, pero bueno, también fue eso. Se habló una semana y ya está, y no se cuestionó ni se quiso profundizar, como ir más allá, pero bueno, eso no vende a los medios de comunicación, así que bueno, eso es lo que yo sé. Bien, Paulina, pero sabe, si se detiene, sabe bastante por lo que dice, en el sentido de sucede, digamos, ¿con quién se enfrenta Chano? Sería. ¿Quién lo trata? ¿Es una trabajadora social? ¿Es un psicólogo que va a la urgencia? Porque había una urgencia. Le pregunto, en serio, ¿qué piensa? ¿Es una trabajadora social? ¿Es una psicóloga, un psicólogo? ¿Es un psiquiatra? ¿Es un enfermero? ¿Quién va a la urgencia? Los policías fueron, hasta donde yo sé, Mire, qué raro. ¿Sabe que desde la Revolución Francesa en Europa sucedió algo? Y es considerar que los locos no eran ni clientes de la religión ni del sistema judicial, porque no tenían conciencia. O sea, desde la Revolución Francesa se piensa que a nadie se lo puede encerrar si no tiene conciencia de lo que está haciendo. Acá se hace, y se los trata con la policía. Habría que pensar cuántos ciclos de psicología social, psicoanálisis, psiquiatría tienen las policías y los policías para intervenir, ¿no? Deben tener formación en psicodrama o mínimamente en atención de urgencias psiquiátricas. Deben estudiar relajación, mínimamente. Lo extraño es que van con armados. Sí, la relajación es lo que le proveen al cuerpo vivo cuando le disparan. Es una relajación de la que no se vuelve, ¿sabe? Profe, el gran problema es que no están formados y formadas las policías. Lo mismo pasa con los casos de violencia de género. Donde una va a hacer la denuncia, suelen ser comisarías de la familia, donde no están formados y formadas las policías quienes reciben esas denuncias. Y después pasa lo que pasa, ¿no? Y había otra cosa que me había llamado la atención, que usted le preguntó a Rode de qué hizo el peluquero a diferencia de Chano, digamos, y creo que la gran diferencia que hay son los privilegios, esto que usted hablaba al principio, de cómo se mediatizó este caso, y en este caso pasaron cosas totalmente distintas y se lo culpabilizaba, ¿no?
Justamente, Julieta, es lo que nosotros decimos encerrona trágica. A las locas y a los locos. El caso de la loca, en todo caso que vamos a estudiar, sucedió en Cholechuel. Fue una madre que en el 2003 mató a 5 de sus 7 hijos. Sí. Muy triste. Y hubo un abandono sistemático. Y la trabajadora social y la psicóloga del hospital firmaron que estaba en pleno uso de su conciencia y de sus capacidades la mañana en que mató a sus 5 hijos varones, amados hijos varones. Es que eso es lo que pasa, el abandono es sistemático de parte de todo el sistema. Algunos, además de abandonar, obran por acción. Psicóloga y la trabajadora social del hospital de Cholechuel, que dicen que una madre amantísima de sus hijos ha tenido conciencia al ahogar a sus hijos y acomodarlos en la cama matrimonial y taparlos. Rode, ¿qué dice? No, que lo estaba escuchando y también escuché otro de los casos de la antena, donde una madre mata, o sea, se sabe que fue un caso archivado en el que una de sus hijas muere y después ella mata a su otra hija por asfixia, creo, o ahogamiento, no me acuerdo bien qué es lo que dice. Y el caso fue archivado. Laura Nahuelpan, Esa, Laura. tal de Viedma, Temi de Sati, en 1999. Sí, este es un caso muy particular también. Y me pareció muy relacionado con esto de que decía hace un ratito, de la madre que mató a los hijos y supuestamente estaba bien cuando lo hizo. Sí, así firmaron las profesionales, porque además tenían que firmar así, porque si no firmaban así, les iba a caer un juicio de mala praxis que las iba a dejar marcadas de por vida. Zafaron. Pero entiéndase bien que acá no hay culpables, acá hay todas víctimas. Los culpables generalmente están en otro lado, no se los llega a ver. Están en lindas oficinas. ¿Por qué digo que las trabajadoras sociales y las psicólogas no son culpables, aunque mintieron para salvar el pellejo? Porque están en una provincia en que lo que hicieron es ley. Aunque no sé cómo logran conciliar el sueño. Capaz que se olvidaron. Peor si se olvidaron. Nadia, ¿qué dice? Eso vamos a estudiar, compañera, lo que llamamos encerronas trágicas. Nadia no se escucha, no se escucha. A ver, ¿tiene auriculares? A ver si sabe. Nadia, ¿sabe lo que puede hacer también mientras nosotros seguimos? Escriba en el chat, escriba en el... ¿Cómo se llama acá? Sí, tiene una parte para escribir. Exactamente, acá está, acá lo abrí. Se llama mensajes de la llamada, ¿lo ubica? Póngale alguna idea a eso. Escriba así suelta, si no sabe si es con H o sin H, lo escribe igual, no importa, sabemos que es para comunicarnos, nada más. Bueno, mientras nadie escribe, ¿alguien quiere agregar algo más? Vamos a estudiar entonces, lo pongo en el chat ya que lo abrí, encerronas trágicas. Son todas aquellas que se configuran, estoy dando la definición. Las encerronas trágicas son todas aquellas situaciones que se configuran a partir de 3 lugares. Un lugar lo ocupa la víctima, que generalmente es alguien que necesita.
que necesita como todo ser vivo, que necesita alimento, que necesita trabajo, que necesita salud, que necesita amor, que necesita... Bueno, no sé qué necesitan ustedes, yo necesito un montón de cosas para hacer mi vida humana. Y supongo que hay quienes menos, y eso es lo que estudiamos. Entonces, un lugar es el quien necesita, que es la víctima, la llamamos, porque va a terminar en víctima. Aunque no siempre es el que muere, ¿eh? Hay veces el que mata también. Vamos a ver que ahí hay un rulo también. El otro lugar es el lugar del victimario, victimaria, que está en el lugar de... Vuelvo a decir. Y recuerden que dije un tercer lugar y me gustaría que adivinen cuál es el tercer lugar. Pero podemos decir que la encerrona trágica es toda situación en donde hay tres lugares. Uno lo ocupa la víctima, que es alguien que va a pedir, que necesita, y que va a pedir además. Necesita y pide algo que necesita. Lo hace en un lugar en donde alguien lo maltrata o lo destrata, y ocupa el lugar del victimario. Y hay un tercer lugar. ¿Pueden sugerir cuál es el tercer lugar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Podría ser el verdadero Vamos. culpable? ¿Quién habló? Rode, Ah, ¿quién? que digo No que la escucho. podría ser el verdadero culpable de la situación. O del Sí, caso igual en en términos de particular. culpable, en nuestro trabajo lo bueno es, en nuestro trabajo de las ciencias sociales, salvo a los jueces, no nos pagan mucho por juzgar, pero está bien lo que usted dice de culpable. Pero pensemos que no hay culpables, pero en todo caso sí hay responsables. Sí, En la eso iba a medida que decir. tiene Culpable o responsable. es el de la sistema situación. judicial el que mete la cola, que no está de más que lo pensemos, pero eso es de los jueces, de los abogados. Nosotros queremos saber cómo funciona la escena. Está bien, sí, el verdadero en el sentido que es el lugar de quien deja que eso suceda. Claro, a eso Que me no es refiero. el cómplice, sino que es el conniviente. Voy a escribir acá abajo de lo que nos puso Nadia. Fíjense cómo se escribe. Conniviente. Ahí está. Conniviente. ¿Me suena la palabra? Estar en connivencia. Etimológicamente, ojos cerrados o guiño cómplice. Que ampara, que avala. Se queda en el molde. No vio nada. ¿Vio los tres monitos sabios? Yo no vi, yo no digo, yo no escucho. Como un cómplice. Lo que pasa es que el cómplice es activo y este participa de la Claro, encerrona realmente no. por omisión. A mí no me pagan para eso, dicen muchas veces. Entonces se hace cargo. Colabora que suceda, que siga sucediendo. Ujú. Porque si empiezan por este lugar, ya que era el que menos se les ocurría, ¿qué pasa con el conniviente? Con el conniviente, lo que sucede es que renuncia a ser tercero de ley. A ser un juez, un abogado o un policía, como suele pasar en nuestros pueblos, para ostentar la ley en la cartuchera. No. La trabajadora social o la psicóloga, ya que estábamos viendo esos casos, si les interesan ya pueden meterse por ahí, que sería interesantísimo una reflexión ética sobre nuestras profesiones, ¿no? En esos lugares. Pero bueno, no le digan a nadie, porque si no van en los trabajos prácticos, todos van a intentar eso. El conniviente renuncia a ser tercero de ley, en el sentido a que hace molito sabio y entonces nunca se restablece la ley. Y la encerrona sigue sucediendo. O sea, la víctima sigue buscando porque no puede dejar de buscar, porque necesita, porque si no le dan se muere. Es así, por eso somos sociales, psicología social. Esta era la cátedra. El victimario no va a dejar de maltratar o destratar, y sobre todo de destratar. Hay muchos victimarios que destratan, que están en el lugar, cobran el sueldo, tienen el rol,
son coordinadoras de salud o de lo que sea, de municipio, del programa, de la provincia, de la nación, de la iglesia, de la parroquia, de donde quieran, pero no ve, ni escucha, ni mira, aunque vio, escuchó y dijo, pero se mantiene callada o callado, renunciando a su lugar de tercero de ley. Tercero de ley que viene, ustedes estudiaron bastante psicología, y ahora, ¡blup!, el asombro de nuevamente el Edipo. Tercero de ley es el que corta, hace el corte. Si al ser humano no se lo corta en algún lado, hombre, mujer, con pene o sin pene, del género que sea, inclusive queer, lo que sea, si no hacen corte en algún momento de su estructuración psíquica con sus primeros amores, que lo trajeron y lo sostuvieron en la vida, hay un monstruo ahí. Y en la sociedad pasa algo similar. Si no hacemos terceros de ley en algunos lugares, la cultura declina en monstruosidad. Como pasó, a ustedes les habrán contado, cuando dejó de haber ley en la noche más oscura de los últimos años. Pero pasaron ya 5 décadas. Tenemos que estudiar las oscuridades de ahora, las que nos rodean, porque las hay. Voy a Nadia Gutiérrez, que dice, en mi caso tengo una amiga que tuvo un brote, muy joven, 17. Cuando la llevaron al hospital, lo primero que dijeron, sin estudio previo, le dijeron, esta chica está drogada. Claro. Sí, de eso se trata nuestra cultura, de drogas y de alcohol. Después de eso, cuando estuvo internada, atada e intervenida por profesionales, la psiquiatra le dijo, anda a la iglesia porque yo no voy a poder salvarte. Bueno, sería una psiquiatra parte de la iglesia. Qué fuerte. Qué fuerte esa historia, Nadia. Igual sepan que en nuestra región la mayor cantidad de víctimas en las encerronas trágicas de las que recién llamábamos son adolescentes. Y preadolescentes no, pero están cada vez con edades más bajas en nuestra región y suelen morir suicidados en las comisarías. Acá en la tercera, acá digo en Figemenuco, no sé dónde están ustedes, pero por ahí se preguntan, siempre hay algún adolescente que se cuelga como a 2,5 metros del piso sin saber cómo llegó hasta esa altura y que además de haberse ahorcado parece que se golpea a sí mismo, como el caso aquí en 2007. Mueren en otros lados. Sí hay una guerra de baja intensidad, se llama. Sobre todo contra los pobres y los jóvenes, ¿sí? Las mujeres también, como se sabe, y las identidades nuevas o las identidades no normativas. De acá dice, ¿podrían ser los mismos parientes o seres cercanos? Sí, Rode dice, sí, connivientes podrían ser los parientes o seres cercanos. Lo que pasa es que ahí sucede algo también, Rode, y es que lo vamos a estudiar eso, y también es una buena perspectiva para escribir. Están atrapados los familiares, están atrapados porque tienen los mismos o menos recursos para abordar esa complejidad. Que ojo, no estamos diciendo dificultad, porque acá dice, no, de la locura saben los psiquiatras, no saben nada los psiquiatras. Miren lo que le dijo la psiquiatra, anda a la iglesia, yo no te puedo salvar. 17 años tenía. ¿Qué tendría un brote? ¿Qué le salió? Una magnolia en la cabeza, andar al jardín botánico. ¿Cómo me manda a otro lado? Tiene todos los recursos la psiquiatría actual. ¿A qué me refiero? Un psiquiatra, aunque más psiquiatrón sea, y de esos que medican y que ahora los están acusando de que no tendrían que tratar, y de hecho acá lo hacen al por mayor. En Río Negro medican la última trinchera contra la pobreza, que son los agentes sanitarios, o peor, porque se precarizó más este último tiempo, promotores de salud. Se precarizó, se bajó un escalafón más al pago y a las capacitaciones también. Son los que mayormente medican, por lo menos acá en Figemenuco, en la casa de medio camino que está ahí en el barrio acá de Los Andes y Bariloche. Palacio se llama ahora, y Bariloche. Todas las mañanas una
una cola al mediodía de desmanicomializadas y desmanicomializados retiran de la cocina de esa casa de plan de vivienda la medicación que le dan las promotoras de salud y la toman generalmente sin agua. El Estado este es un Estado que administra drogas, claro que sí, pero no con psiquiatras, que son muy caros. Entonces, imagínese, Rode, si los psiquiatras, que son los actores sociales de la época, podríamos decir, o los psicólogos, las trabajadoras sociales, también no crean, no le sacamos el cuerpo, porque estamos sobre todo si estamos en organismos públicos, de salud, que las hay muchas, o de justicia, que también las hay, son mejores pagos. Si toda esa gente formada no tiene idea de qué hacer, ¿qué le queda para el padre, la madre, la hija de la loca? Yo le digo loca, disculpen el lenguaje, pero es así como nos tratan. Si dijera psicótico, tendría que decir cuál es el pronóstico, porque es un diagnóstico. Y un diagnóstico sin pronóstico es perversión. Y yo digo psicótico, quiere decir que sé cómo tratarlo. Acá los tratamos como locos, como hace milenios trata, por otro lado, la humanidad a quienes decimos locos. Porque además no sabemos sobre la locura, porque lo que sí sabemos es que es el lugar más intolerable que podemos suponer. El infierno. De hecho, a nadie se reconoce, supongo, aquí públicamente que está loca, por lo menos ahora. Quizás sí que lo estuvo, y a veces constituye su historia, pero es ese lugar intolerable. No solamente por el sufrimiento, sino por la forma en que se les trata. Seguimos hasta aquí. Vamos a estudiar entonces los tratos a la locura. Y eso incluye maltrato y destrato. Y consideramos que es un lugar ético indiscutible que lo hagamos en personas que se preparan en una carrera del ámbito y la perspectiva del cientismo social, de las ciencias sociales, que además tienen consecuencias prácticas, porque tenemos carreras en donde no solamente hacemos, sino que pensamos y decimos. O sea, creo que el método de la psicología social y el método de trabajo social es el mismo, se llama clínica. Es un conjunto, la clínica, no es la de los médicos solamente. Clínica es todo un método que reúne en sí mismo 3 momentos. Ver. ¿Pero qué ver? Porque recuerdan que están los monitos sabios, que no ven. Ver. Pensar, por eso hay que estudiar, formarse, investigar. No desecho todo lo investigado, lo que digo es que no está teniendo valor. Y hacer. Clínica es una maestra, como la de mi nena de 5 años, que cuando ayer se angustió, supo qué hacer, y después nos contó. Aunque no era cierto, Vera no se puso a llorar porque estaban gritando todos juntos, sino porque Zoe le dijo que no quería ser más su amiga. ¿Qué dice Daniel? San Martín, ¿te va por decir algo? Entonces, en todos los lugares... Bueno, me pareció. Acá hay una mano, cierro. Eider Lucarelli dice, el destrato, o sea, quedamos lo anterior, Rode, que no hay en este momento posibilidad de que solamente los parientes sean, o cercanos sean connivientes, sino que sobre todo son connivientes todas las que la rodean mayormente para la encerrona trágica. En la encerrona trágica tiene que haber conniviente, tiene que haber víctima y tiene que haber victimario. Si no hay alguno de esos 3 lugares es otra cosa, no es encerrona trágica. Y se llama trágica porque termina con muerte y con sufrimiento. Y se llama trágica no solamente para quienes mueren, sino para quienes quedan heridos largo tiempo, como el sargento Ramos, que lo pusieron en ese lugar y que no se dio cuenta que iba a tener que matar y que casi iba a morir.
Y lo maltrataron. Y después lo maltrataron en la policía cuando no le quisieron dar el ascenso, aunque se jubiló. Porque recibió un balazo de Brenek en el medio del cuerpo. La Brenek es como una pila mediana, es para cazar jabalí. O sea que lo poco que sabemos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los policías, nos meten en una situación en donde solamente hay víctimas, finalmente, y gente que sufre. Como sufrió Ángel, de aquí de Roca, pero también sufrió el suboficial Ramos, y también sufrió el cabo Hernández, y el cerrajero que llevaron para abrir la puerta, y Karina Giles, que se mudó de pueblo y cambió de nombre, porque ella también cree que fue culpable de matar a sus hijos, porque no hubo otro culpable. Y porque el Estado nuevamente se lavó las manos. O Ángel de Bariloche, que a los 27 años fue a internarse por propia voluntad, porque sabía que temía que iba a matar al dueño de la casa que alquilaban. Después también pueden preguntar por qué está tan cercana a la muerte violenta, la locura. Porque la locura es tratada violentamente. Con químicos o con armas. Y los químicos no son usados generalmente en tratamiento, sino como armas. Armas para sedar a la persona las 24 horas del día. Y si no alcanzan, ¿saben lo que se hace en la provincia de la desmanicomialización? Se los ata a la cama. Como murió Fabián Farriol en Bariloche a los 27 años, atado a la cama y sobremedicado. Bueno, eso vamos a estudiar. ¿Cómo lo ven? Ahora, si hay alguna pregunta, ¿saben algunas cosas más que hace un rato sobre la locura, por lo menos en nuestra región? Si quieren, pasamos a estudiar, como suelen ser en tantas materias, la locura. Lo vamos a estudiar en otros siglos, pero solo a modo de ejemplo. Nos interesa lo que está pasando aquí y ahora, a nuestro alrededor. Lo que está pasando en la facultad, lo que está pasando en la comisaría, lo que está pasando en todos los lugares, porque en todos los lugares hay que pensar y hacer. Lo que está pasando en la escuela, lo que está pasando en el barrio. La locura, al no tener manicomio en la provincia en donde primero se hizo eso, se hizo que la provincia sea un gran manicomio. ¿O qué pasó con Colicheo hace 2 años? Acá, en Fiquemenuco. Hace 2 años a Colicheo, ¿qué le hicieron primero? Pues estaba loco porque gritaba, ofendía. Y sí, estaba loco a veces. Como decía recién la compañera, a veces se está loco y a veces no se está loco. O sea, no está todo el día. Pero cuando está loco, está loco. Primero le rompieron la cabeza con un ladrillo. Lo mandaron al hospital. Cuando salió del hospital, al día siguiente, primero lo quemaron. Cuando estaba ahí en el... ¿Cómo se dice? Persona sin techo, ¿no? ¿Cómo se dice? Persona sin hogar. En situación de calle. Ahí está, me encanta. Son tan poéticos los... Sufriente mental en situación de calle. Realmente hay una canción con guitarra así. Sí, sufriente mental en situación de calle. Qué distinto, ¿no? Un loco a la intemperie, a cielo abierto. Me dio una historia para un lindo poema, de sufriente mental en situación de calle al loco en el baldío. Bueno, y en el baldío al loco primero lo rociaron con alcohol y lo quemaron, y después, como vieron que seguía vivo, le tiraron un 22 en la cabeza. Sí. Horrible. Porque además, las policías a partir de que saben de esto, de que sus propios compañeros después quedan heridos, mal jubilados, no se le hace el ascenso, no pueden seguir trabajando y casi queda su vida, y después tratan de no meterse porque aparte se empieza a decir, no, en estos casos
llamen al hospital, pero el hospital no va. ¿Por qué no va al hospital? Porque está embriagado el hospital de recursos, como todo el sistema público provincial, por un lado, y por otro lado, porque está la ley de desmanicomialización, que vuelvo a decir, va a ser el paradigma con el que ustedes se van a encontrar como obstáculo mayor, porque van a estar en una provincia y en una facultad que lo avala también, por eso no se habla del tema, que dice que tenemos la ley de salud mental más cercana al respeto de los derechos humanos que puede haber. Cada vez hay menos gente que lo cree, inclusive en las propias filas, pero bueno, se hace lo que se puede, dice la gente que está en el lugar público que debería dar respuesta. Entonces, el destrato, dice acá, Eider dice, el destrato no tanto a veces el trato incorrecto, pienso, quizás es el arma perpetuadora de la sistematización de todas estas ausencias, violencia. No existe el trato, el registro a veces. Sí, el hecho de que no exista el trato, Eider, a veces es, como le digo, es muy difícil, digamos, yo me siento al lado de cualquiera de ustedes cuando había proximidad en el colectivo y tengo ganas de conversar. Me siento, imaginen, no estamos en pandemia, me siento al lado de cualquiera de ustedes. Tengo ganas de conversar, está linda la tarde, con 3 lugares en el cole, estoy paseando, salimos de la pandemia, imagínense. Pero qué linda la tarde. Y el que está al lado mira por la ventana y hace así. ¿Me ven? Y yo tengo tantas ganas que otra vez le digo algo más. Aparte, tengo una alegría especial esta mañana. Entonces, va bien la ruta esta hora nueva que abrieron estos puentes. Qué linda, ¿no? Que es para pasear. Y el que está al lado hace más todavía. ¿Es posible, la pregunta es posible no comunicar cuando un humano está cerca de otro humano? ¿Es posible no comunicar? ¿O el tipo que hace así está comunicando? Está comunicando. Sí, ahí nos vamos a meter entonces en las distintas definiciones de crueldad. La crueldad tiene distintos tipos. Hay una que es la crueldad del torturador, que ahí están los 3 lugares. De hecho, Ulloa estudió la encerrona trágica a partir de la cámara de torturas, donde es posible que haya alguien inerte, desnudo generalmente, desnuda, atada, y otro que le esté aplicando corriente alterno continua, lo que sea que se pueda llegar a usar, y haya todo un conjunto que mire para otro lado. Ahí hay lo que se llama, en el torturador, que ustedes saben que después queda con la cabeza un poquito... Es extraño esto, que la mayoría de las personas que ejercen la vera crueldad, que así se llama, la vera crueldad del torturador, quedan de alguna manera trastornados. Muchos se matan, aunque eso no los disculpa. Entonces, esa es la vera crueldad del torturador. Después está la crueldad del que está en la orilla, en los bordes, entre la violencia cotidiana, del sobreviviente, del que si pierde las zapatillas, pierde algo más que las zapatillas, como pasa en la cárcel. Empieza a perder y después quizás no se recupera. Entonces son los que van a la muerte matando. Esa es otra crueldad. Después está lo cruel. Lo cruel, como algo que habita al ser humano, y ni bueno ni malo, es una inoculación de lo más instintivo, matar o morir. Lo cruel, nombrado así, con lo, es esa crueldad que habita a todos los humanos.
y que en el mejor de los casos, en una parte es elaborada con fines socialmente útiles. Ustedes me van a poder preguntar cuál puede ser, o cuáles pueden ser, y una gran parte sucumbe detrás de la represión, ese corte que hablábamos del tercero de ley en la socialización primaria. Que como ustedes tuvieron un toco de psicología hasta ahora, no me voy a explayar. Quien queda en el lugar, y querría terminar con esto, compañeras, si hay preguntas seguimos, pero si no, quien queda en ese lugar de conniviente, muchas veces lo que ejerce es lo cruel. Porque no solamente tiene que no ver, sino tiene que esforzarse para no ver. Y tiene que esforzarse para no escuchar los gritos de dolor. Y después le pasa que los escucha hasta cuando no están. O sea que hay un lo cruel. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede sublimar algo de eso? Tengo un amigo que de chico me contó que le gustaba destripar sapos. Y tuvo recursos suficientes para ser hoy cirujano. El día que no opera, está con abstinencia. Miren qué interesante, ¿no? Los humanos terminan sublimando cosas muy crueles, como torturar animalitos. Quizás en todas nosotras, cuando estuvimos la vocación, que es la última de nuestras bancos de prueba, en el ámbito de fracaso educativo, siempre le ponemos esos nombres tan alegres nosotros. Vamos a ver que la vocación quizás es eso justamente, la posibilidad de sublimar nuestros aspectos más oscuros. Villon Rivière le llamaba la transformación de lo siniestro en maravilloso. ¿Preguntas, compañeras? ¿Alguien quiere decir algo más? Me gustaría terminar con esto, entonces, ya que no hay preguntas, porque muchas se van a ir con esta idea también de poder revisarse. La intimidación, que dijimos que es el pan nuestro de cada día en las aulas, aún virtuales, la intimidación, el clima afectivo opuesto al proceso de enseñanza-aprendizaje, que debería ser la intimidad. La intimidad no es solamente la parte húmeda del amor. La intimidad también es un insumo de la ternura. Vamos a estudiar la ternura, como dijimos. Porque si no estudiamos la ternura, quizás quedemos atrapados en la crueldad, como recién veníamos viendo, en lo cruel. Entonces, la intimidación, que es el clima opuesto que se cultiva en la formación universitaria, atenta contra el proceso de aprendizaje que requiere de intimidad, de empatía, de buen trato y no de trato. Y el grado de intimidad de un colectivo como el nuestro es proporcionalmente a la salud colectiva. Porque el grado de intimidad de una numerosidad social como la nuestra, lo que está midiendo es la cultura de mortificación de la institución en la que estamos. Repito, nosotras estamos tan intimidadas entre nosotras porque necesitamos perpetuar una facultad de Derecho y Ciencias Sociales, carrera de servicio social, suficientemente intimidada para que la cultura no tenga una producción de salud mental colectiva. O sea que acá también empezamos a entrenar ser monitas sabias. O me van a decir que hay una epidemia de timidez en la facultad. Ay, los chicos no hablan, los chicos no piensan, los chicos les llaman. No sé cómo no hay una ley para prohibir que le digan chica y chico, ¿cómo así? Yo siempre he visto adulto acá en las aulas de esta. Chica, pequeña.
no hablan, no piensan. Y yo les digo, ¿y cómo van a pensar si ustedes les dicen lo que tienen que pensar? ¿Y cómo van a decir si ustedes les dicen lo que tienen que decir? ¿Y cómo van a escribir si ustedes les dicen que tienen que escribir? Si a mí me hicieran eso, o sea que me tratarían como loco, me resistiría en el silencio. Ya vas a ver cuando tenga mi diploma, me digo. Pero a veces, compañera, cuando tengan el diploma es tarde, porque recuerden ustedes, la alumna intimidada de hoy es la profesora intimidante de mañana. Construyan belleza, compañeras. No hay mucho tiempo. Bien, y acá hay algunas personas que quieren hablar y con eso, si les parece, nos despedimos. Nadia Gutiérrez, dele. Ah, ella nos va a escribir, me parece. Tiene la mano levantada de hoy, Nadia, creo. Bueno. ¿Alguien más quiere decirnos algo, Rode? ¿Quiere decirnos algo? Sí. Nada, yo quería solamente decir que hoy, y bueno, hace un par de días en redes se viralizó, una maestra intimidante hacia un grupo de alumnos en Buenos Aires. ¿Ya dos? Está muy bueno para verlo y habla mucho de lo que usted estaba diciendo. ¿En dónde se ve eso? Está la noticia colgada en YouTube. Sí. A que le interese. Está bueno. Rode, ¿lo querés poner en el chat, porfa? Así queda. Bien. Bueno, mándemelo a mi face, Daniel Sanz, si puede. Todos podemos hacer red, si quieren, por ahí también. Yo ahí suelo poner las cosas que estoy pensando y escribiendo, porque todas vamos a escribir sobre esto. Nos vemos, yo lo vi, dice Rode, dice Analia Pereira. Bueno, bárbaro. Compartan entonces. Lo que sí espero que le haya dicho a la profesora, que van a trabajar sobre Tratar la Locura, mi libro agotado del 2012, y digo agotado porque la editorial Topía, que no es que tendría que editarlo, pucha, gané el concurso de ensayo nacional e internacional, tendría que seguir valorando un libro que está agotado porque se vendió, no es porque lo perdieron. Pero bueno, habla de un lugar muy lejos de Buenos Aires, que es acá. Pero está ahí en la red, y también la nueva producción que estamos haciendo con la profesora y con Marcelo Pellejero en el sonido y con Paola Arias en la edición, que son los podcasts y audiolibros que están en la página de Antena Libre, la radio de la universidad, y ahí pueden meterse por donde quieran de los casos que hablamos, pueden estudiar o escuchar la entrevista al sargento Ramos, o pueden escuchar, leer las investigaciones sobre Fabián Farriol en Bariloche, o sobre el policía de Roca, o todavía no está grabado, pero empieza en breve el caso de Cholechuel, el de Viedma, el de Laura Nahuelpan, bueno, muchos de los que nombramos y otros que estoy olvidando porque es una pena, pero cada vez hay más que recordar y menos memoria. Nos vemos la próxima. Preguntas ponen en el foro o en todos esos lugares que ustedes saben interactuar, como los canales de YouTube, Facebook, todas esas cosas que el día que no haya intimidación vamos a poder compartir. Gracias, muy lindo todo, hasta pronto. Profe, ahí subí al chat el video del que les hablaba hace un momento, igual a los compañeros se lo comparten. Ah, buenísimo, muy bien, gracias. Hasta la próxima, escuchen y lean todo esto y el próximo jueves seguimos. Gracias, adiós, hasta luego. Adiós. Gracias.